En la clase pasada estábamos viendo ejemplos de espacios normados, entonces vamos a continuar viendo otros dos ejemplos y probamos unas propiedades de los espacios normados. Bueno, una propiedad y vemos otro tipo de espacios que son los espacios con producto interior. Bueno, entonces el siguiente ejemplo es uno muy importante que vamos a estudiar más a detalle más adelante, entonces lo apunto por acá. Entonces, pues es el espacio de funciones continuas en un intervalo a, b. Lo notamos c de a, b, entonces es las funciones de a, b en R tal que f es continua. ¿Está bien? Entonces, este espacio pues es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Con las operaciones usuales de funciones. Las anoto acá nada más para tenerlas claras, pero ya debemos saber cuáles son las operaciones usuales de funciones, ¿no? Son las suma de los valores en los campos, multiplicación en los campos, etcétera, ¿no? Entonces, si f y g, ¿no?, son funciones de a b en R, ni siquiera necesito que sean continuas para definir esto. Si a y b son funciones de a b en R, definimos f más, mejor aquí, definimos f más g de a b en R como f más g de x, pues va a ser igual a f de x más g de x para toda x en a, b, ¿no? La de siempre. Y si lambda es un escalar, es un número real, este lo consideramos como espacio vectorial sobre R. También se puede definir las funciones con valores complejos, nada más aquí le cambian los números complejos, pero insisto, esto no es nuestro punto por el momento, entonces no vamos a considerar los complejos. Entonces, si lambda está en R, entonces definimos lambda por f como lambda por f es una función de AB en R dada por, pues como siempre, ¿no? Lambda por f de x es igual a lambda por f de x para todo x en a, b. Entonces, pues son las operaciones usuales de funciones, ¿sí? En particular para las funciones continuas en un intervalo. De hecho, ni siquiera necesitan estar en un intervalo, pueden estar en cualquier conjunto. Y nada más que necesito es que caigan en un campo, en R en este caso, ¿no? Entonces, C de A, B es un espacio vectorial sobre R con estas operaciones, ¿no? Con estas operaciones. ¿Está bien? Y ¿qué otra cosa? Ahí también es en particular, es de dimensión infinita, ¿no? Infinita. Pues aquí el conjunto que es linealmente independiente, pues ya no son las sucesiones canónicas, porque pues esas son para sucesiones. Aquí son los polinomios, ¿no? T a la n, desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no? Que es igual a t1, perdón, t cuadrada, t cúbica, etcétera. Todas estas, es un subconjunto linealmente, bueno, este es un subconjunto de las funciones continuas definidas en a, b, y es
linealmente independiente. ¿Está bien? Entonces, pues este espacio de funciones continuas es un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Este es el caso continuo, digamos, a los espacios de sucesiones que son los casos discretos. Bueno, entonces ya tenemos un espacio de funciones continuas. Y ahora, ¿qué norma definimos? Aquí también se pueden definir varias normas, pero nosotros vamos a utilizar una nada más y después vamos a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, podemos definir la norma del supremo o la norma uniforme que le llaman del supremo, que también le llaman norma uniforme. Como pues la norma infinito de una función va a ser el supremo de los valores absolutos de f de x, f de t, vamos a ponerle f de t, tal que t está en a, b. En realidad, como la función continua alcanza su máximo en este intervalo, entonces, pues este es un máximo. Entonces, pero rara vez vamos a usar que esto es un máximo. Es el máximo de los f de t, tal que t está en a, b. Por eso no lo uso. Vale más la pena acostumbrarse a usarlo con el supremo, porque así se trabaja en la mayoría de los textos. Entonces, este de acá es una norma. Perdón, esto vale para toda f en las funciones continuas en a, b. Entonces, esto es una norma, ¿sí? Ya no lo demostramos, pero pues debe ser fácil probar que la norma de f, la norma infinito de f es igual a 0, si solo sí, pues f es igual a 0. Que saca escalares igual, el supremo saca escalares positivos, ¿no? Mire, vamos a escribir el 1, pues es inmediato, ¿no? Norma de f igual a 0. Norma infinito de f es igual a 0, si solo sí, f es igual a 0. No es complicado probar esto. Esto. 2 saca escalares, porque si ustedes agarran un lambda en R, entonces, bueno, hay una f en las funciones continuas. Entonces, pues les va a quedar que algo así que la norma infinito de lambda por f es igual al supremo de lambda por f de x con x en a, b. Pero esto es igual a al supremo de los módulos de lambda por el módulo de f de x con x en a, b. Y aquí el lambda, como el supremo saca escalares positivos, no se invierte a ínfimo cuando es un escalar positivo y el módulo de lambda es mayor o igual que 0, entonces nos queda el módulo de lambda por el supremo de f de x con x en a, b. Así, ¿no? Pero pues esto ya es igual a el módulo de lambda por la norma infinito de f. Y ya, ¿no? Entonces se cumple la segunda propiedad. La tercera pues es todavía más fácil porque nos dice que si f y g son funciones continuas en a, b, entonces pues ¿qué pasa con entonces qué pasa? A ver, entonces si yo agarro t en a, b, ¿sí? Entonces, pues me va a quedar algo así, f de t más g de t, ¿no? Pues es menor o igual que el valor absoluto de f de t más el valor absoluto de g de t, algo así, ¿no? Para toda t, ¿no? Bueno, aquí si t está en a, b. Entonces, si yo tomo supremos,
el supremo de f de t más g de t sobre t en a, b, ¿sí? Pues es menor o igual que el supremo de estas, ¿no? De f de t más g de t sobre t en a, b. Algo así. Pero esto es menor o igual, ¿sí? Que el supremo de fíjense, no. En realidad aquí debe haberlo escrito así. Esperen. Pero cada uno de estos, por ejemplo, f de t es menor o igual que este de acá, es menor o igual que el supremo de f de t sobre t en a, b. Y este de acá es menor o igual que el supremo de g de t sobre t en a, b. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo que esto de acá, que es la norma infinito de f, más la norma infinito de g, pues es una cota superior para todos los elementos de acá. Entonces el supremo tiene que ser menor o igual, ¿no? Pero este de acá pues es la norma, entonces pues ya se cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces la norma infinito de f más g es menor o igual que la norma infinito de f más la norma infinito de g. Y ya se cumple la desigualdad del triángulo, entonces pues c de a, b con su norma infinito es un espacio normado. Es un espacio normado. Y ya, ¿no? Entonces, esta es una norma para el espacio de funciones continuas. Es la que más vamos a usar más adelante, porque vamos a ver que en realidad la convergencia de sucesiones de funciones con esta norma es equivalente a la convergencia uniforme, que ya vieron que pues en sus cursos de cálculo pues que esa convergencia uniforme es útil, ¿no? Para muchas cosas. Bueno, entonces se puede definir otra norma. Esta es la norma 1. Entonces fíjense, otra norma. Otra norma para las funciones continuas en a, b. Entonces dice, si f está acá, en las funciones continuas de a, b, entonces pues f es integrable, entonces, bueno, entonces también el valor absoluto, bueno, vamos a dejarlo así, entonces el valor absoluto es integrable, ¿no? En el sentido de Riemann, ¿no? Entonces, podemos definir la norma 1 de f como la integral de a b del valor absoluto de f de t con respecto a t. O sea, le sacamos la integral al valor absoluto. Esto es una norma. Pero ya no lo vamos a hacer porque es muy similar a como lo hicimos en el caso de las distancias. ¿Se acuerdan? Por aquí anda. Hijo, ya no me acuerdo dónde está. Este de acá, ¿no? Cuando vimos que este espacio de funciones continuas podríamos definir una métrica, ¿no? Probamos algo así como que la distancia es 0 si solo si las funciones son iguales. Entonces este argumento lo pueden usar igual sin necesidad de que tengan la g. Entonces aquí le quitan la g, le quitan la g, le quitan la g y entonces van a llegar a que si la integral es 0, entonces la función es 0. Entonces eso nos dice que se cumple la primera propiedad de la norma. La siguiente propiedad de la norma pues es trivial porque la integral sacaba escalares y pues aquí le ponen el valor absoluto de lambda por el valor absoluto de f de t, pues el valor absoluto sale de manera normal. Y la linealidad de la integral nos va a ayudar a probar la desigualdad del triángulo. Entonces esto es trivial que es una norma, ¿no? Bueno, no es trivial, sino no es difícil ver que es una norma.
Entonces ya no lo hacemos. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que en realidad como espacio, ¿no? Entonces aquí este espacio es normado, ¿no? Las funciones continuas con la norma 1 es un espacio normado. Entonces lo que vamos a ver que el espacio de funciones continuas más adelante, vamos a ver que con esta norma, la norma 1, el espacio no es completo en el sentido que no toda sucesión de Cauchy es convergente, entonces la vamos a descartar por ese motivo. Digamos, no sirve para nuestros fines. O bueno, sí, sí se puede estudiar mucho este ejemplo, pero digamos se queda un poco rezagado por esto de no ser completo, entonces pues no funciona muy bien como queramos la norma de la integral. Entonces, vamos a ver por qué es muy diferente estudiar este de acá a este de acá, que es el que sí nos importa. ¿Está bien? Bueno, entonces, y se puede definir, de hecho, todavía una norma más general para las funciones continuas. Algo así como la norma, la norma P para una función como la integral. También, o más generalmente. Más generalmente, si P es mayor o igual que 1 y menor que infinito, si f está en las funciones continuas de a, b, entonces el valor absoluto de f a la p, pues también es una función continua, entonces se puede integrar. Entonces definimos la norma p de la función f como la integral del intervalo ab de f a la p, o vamos a ponerle así, de f de t a la p con respecto a t a la 1 entre p. Así. Entonces ya no lo vamos a probar, pero se necesita pues, probar como una desigualdad de Minkowski para integrales. Y sí, sí se puede probar esa desigualdad de Minkowski para integrales. Entonces, la norma P de f es una norma. De hecho, aquí lo podemos dibujar sin el f. Entonces, esta norma P es una norma para el espacio de funciones continuas en un intervalo, ¿no? Así. Entonces, tenemos muchas normas para el espacio de funciones continuas, pero va a resultar que la que más nos va a interesar es la norma infinito. ¿Está bien? Estas normas PES se puede probar que tampoco cumplen con la propiedad de ser completo de que toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, por eso las descartamos a estas normas. Entonces, bueno, ese es como otro ejemplo, ¿no? Bueno, y podemos construir más ejemplos. Un último ejemplo lo pongo por acá. 2. Es un espacio muy grande, pero que sale mucho y que sirve para muchos ejemplos. Entonces vamos a considerar b de a, b. ¿Sí? El conjunto de las funciones de AB en R, tal que f es acotada. Vamos a poner tal que el supremo de f de t con t en a, b es finito. ¿Está bien? Entonces, este espacio también puede ser que sea nuevo para ustedes. Es el espacio donde meten todas las funciones acotadas, continuas o no. O sea, aquí puede tener funciones discontinuas, pero sí lo necesito que sea acotada la función, ¿no? Entonces, cosas como la hipérbola, la 1 entre x o esas cosas no entran acá. Bueno, entonces, este también es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Y si f está en las funciones continuas de a, b, la norma infinito de f, o sea, la norma del supremo,
pues es una norma para este B de A, B. Es una norma para B de A, B. ¿Está bien? Entonces, este espacio también es importante, pero no vamos a estudiar mucho este espacio y pues claramente podemos ver que las funciones continuas están contenidas propiamente, de hecho, en las funciones acotadas, ¿no? Hay funciones acotadas que pues no son continuas, eso es inmediato, ¿no? Bueno, aquí también se denota así, B de A, B, con la norma infinito. Es el espacio de funciones acotadas, ¿sí? Y bueno, sirve como para varios ejemplos este espacio. Y esta sí va a tener la propiedad de que este sí es completo. Toda asociación de Cauchy aquí es convergente. Y aquí también, entonces por eso usamos ese ejemplo y generalmente estudiamos ese ejemplo, el de las acotadas. Está bien, entonces este es otro ejemplo de espacio normado, ¿no? Este es un espacio de funciones continuas y que también es de dimensión infinita porque contiene a este de dimensión infinita. Bueno, entonces vamos a ver, ya después que vimos ejemplos, se pueden ver más, ya no lo voy a hacer para que lo trabajen, con la ayudante. Por ejemplo, no, 3, ¿no? Si ustedes tienen un espacio normado cualquiera y tienen Y otro espacio normado, ¿no? Vamos a ponerle norma 1 y norma 2. O sea, no es que sea la norma 1 y la norma 2, sino lo que está diciendo es que esto es como para distinguir, ¿no? Norma 1 y esta vamos a ponerle norma 2, así. ¿Está bien? No es la norma 1 ni la norma 2. Entonces, a ver, espérenme. Ajá, entonces podemos considerar cómo definimos, pregunta. ¿Cómo definimos una norma para el producto? Porque este es un espacio vectorial. Este último es un espacio vectorial con operaciones entrada-entrada. Si X y Y son espacios vectoriales, obviamente. Entonces, ¿cómo se puede definir una norma para el producto? Entonces, eso se los dejo de tarea moral, ¿no? Aquí le pongo. Entonces, ¿cómo pueden definir una norma para el producto cartesiano, no? Y eso, bueno, ya se los dejo. Entonces, como vieron, pues ya tenemos un montón de ejemplos y ahora lo que queremos es como pues, sacarle propiedades a esos espacios, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir una proposición. Primero, observemos que, observación, si B con una norma, X, vamos a ponerle, porque estamos en X. Si X, espacio vectorial con una norma, es un espacio normado, podemos definir una distancia, una métrica, como la distancia entre dos puntos del espacio vectorial X, pues va a ser simplemente la norma de X menos Y. Para todo XY en el espacio vectorial normado, ¿está bien? Entonces, lo que dice es que todo espacio normado, en particular, pues es un espacio métrico y se tiene como este dibujo. Si aquí meten en este conjunto grande todos los espacios métricos, vamos a poner mejor así nada más XD, ¿no? Aquí van a ir todos los espacios
que tengan un espacio que se puede definir una métrica. Entonces ese contiene un conjunto más chico, el conjunto de todos los espacios que son normados, ¿no? Porque estos de acá en particular son espacios con una distancia, son conjuntos con una distancia, son espacios métricos. ¿Está bien? Y lo que queremos ver ahora es que no pasa, que no es cierto que pase al revés, no es cierto que toda distancia se puede inducir, en toda distancia se puede inducir una norma. ¿Está bien? Entonces, eso no es cierto. Entonces, esta contención efectivamente así está bien, es propia, es decir, hay puntos, hay espacios normados que no se puede decir su métrica está inducida por una norma. ¿Está bien? Entonces, creo que eso yo le puse. Bueno, vamos a poner eso que estoy diciendo. Entonces, definición. Sea X de un espacio métrico. Decimos que D está inducida por una norma si existe una norma de x a 0, infinito tal que la distancia, voy a poner así como en grande, tal que la distancia de x a y es igual a la norma de x menos y para toda x y y en x. Entonces, si ustedes tienen un espacio métrico en el que está definida una distancia, entonces ustedes van a decir que la distancia está inducida por una norma si existe una norma que hace esta igualdad. Entonces, no todo espacio métrico va a cumplir con esta propiedad de que su distancia está inducida por una norma. Y eso es un hecho que podemos probar ahorita, no es así como complicado y fíjense cómo lo vamos a probar. De hecho, pues es útil cuando está en un espacio métrico con esa propiedad, entonces pues ya no va a estar inducida su métrica por una norma, no es un espacio normado, se puede decir. Entonces fíjense, proposición. Sea X un espacio vectorial con una suma y con un producto preescalar, un espacio vectorial. Entonces, fíjense, si en X, perdón, si en X está definida una distancia de tal que la distancia resulta acotada para todos los puntos, tal que está definida una distancia tal que existe m mayor que 0, vamos a ponerlo con letras, tal que existe un número mayor que 0 con distancia de x a y menor o igual que m. O sea, ustedes agarran un espacio vectorial, si en ese espacio vectorial está definida una distancia tal que cualesquiera dos puntos son menores o iguales que una constante, o sea, algo así como que la métrica está acotada, entonces la conclusión es que la distancia no está, y lo subrayo, no está inducida por una norma.
O sea, basta con que sepan que ese espacio métrico tiene una distancia, un espacio vectorial tiene una distancia. Entonces, la distancia no va a estar inducida por una norma, es decir, al espacio no se le puede estudiar como un espacio normado. A ver, creo que lo dije mal. Entonces, tomen un espacio vectorial tal que si en X está definida una distancia, tal que la distancia es acotada, entonces en esa distancia no está inducida por una norma. No se le puede tratar al espacio X con su distancia como un espacio normal. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo va la demostración? Fíjense. Entonces, demostración. Pues supongamos que sí, ¿no? Supongamos que existe una norma que va de X a 0, infinito, tal que la distancia entre X y Y es igual a la norma de X menos Y, para todo X, Y en X. Entonces supongan que hay una norma tal que la métrica está inducida por esa norma, o sea que la distancia de X a Y es igual a la norma de X menos Y para todo X y Y en X. Bueno, entonces, a ver, espérenme. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En particular, ¿no? Como estamos en un espacio vectorial, si X está en X es un vector distinto de 0, podemos suponer pues, que tenemos vectores distintos de 0, ¿no? No hay ningún problema. No es el espacio vectorial trivial, digamos. Entonces, si X está en X y X es distinto de 0, pues vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, a ver, espérenme, vamos a tener que la distancia de X a 0 pues es menor o igual que M, ¿no? Pero esto es igual a la norma de X, ¿no? Y esto es menor o igual que M, ¿sí? Entonces, pues de aquí se deduce que la norma de X entre M, pues es un vector de norma menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. A ver, espérenme. En particular, si X está en X y es distinto de 0, vamos a tener esto de acá. La norma de X es igual a la distancia de X a 0, es menor o igual que M. Entonces, la norma de X entre M es menor o igual que 1 para toda X distinto de 0. Entonces, ahora, fíjense. Pues tomen X, sea X en X, X distinto de 0. Y y fíjense qué pasa con este. Y consideremos más bien M entre la norma de X más M por X entre la norma de X. Pues está, vamos a poner mejor así, 2 veces, ¿no? Y consideremos 2 veces X, M por X entre la norma de X. Entonces, pues está en el espacio X, ¿no? Entonces, va a satisfacer esta condición y es distinto de 0. Entonces, pues nos va a quedar algo así. Entonces nos va a quedar la norma de 2m por x entre la norma de x, ¿no? Entre m, ¿no? ¿Sí? Pues esto es menor o igual que 1. Está bien. Pero ¿cuánto queda esta cuenta que me quedó acá? Pues esta cuenta me quedó, este se va a ir, este se va a ir. Entonces nos va a quedar que la norma de 2x
entre la norma de x pues es menor o igual que 1, pero las normas sacan constantes, entonces me va a quedar que 2 entre la norma de x, sacamos estos 2 por la norma de x, se cancelan, pero esto sigue siendo menor o igual que 1. Y esto no puede ser, ¿no? Entonces, no existe una norma tal que la distancia entre x y y pues sea igual a la norma de x menos y. ¿Está bien? Entonces, cuando la métrica resulte acotada, entonces vamos a obtener que esa métrica jamás va a estar inducida por una norma. Un ejemplo de este tipo es el espacio de sucesiones que ya habíamos visto. Ejemplo, ¿no? Sea S el conjunto de todas las sucesiones xn desde n igual a 1 hasta infinito, tal que xn está en R para toda n en n. O sea, las sucesiones, todo el conjunto de sucesiones con números reales, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que este es un espacio vectorial. Y la distancia como estaba dando, ¿no? Si yo tomo x barra como la sucesión xn y y barra como la sucesión yn, entonces, la distancia entre estas dos, sabemos definido que era la suma de 1 entre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito, por la distancia de xn a yn, entre 1 más la distancia de xn a yn. Algo así. Esta es una métrica, o es una distancia, para S, el espacio de todas las sucesiones, ¿no? Pero esta métrica no está inducida por ninguna norma. Esta métrica, o esta distancia, no está inducida por una norma. Pues, ¿no? La distancia está acotada, es menor o igual que 1. Pues, ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? Fíjense. Pues, como xn menos yn entre 1 más xn menos yn, esto es menor o igual que 1 para toda n en n, entonces cuando suman todo y sacan la distancia les va a quedar así. Entonces la distancia de la sucesión x a la sucesión y pues es igual, ¿no?, a la suma, vamos a ponerle ya mejor directamente, es igual a esta suma, pero cada una de estas es menor o igual que 1, entonces esta es menor o igual, ¿sí?, que la suma de 1 entre 2 a la n, ¿cómo le puse? Ajá, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Entonces esto es 1, ¿no? Y esto fue para cualquiera, x, y, sucesión. Entonces, entonces el espacio con esta métrica resulta acotado. La métrica está acotada, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es que la métrica o la distancia está acotada. Entonces, por el resultado anterior, D no está inducida por una norma. ¿Sí? Y ese es un primer ejemplo, ¿no?, de que pues hay espacios métricos cuyas distancias no están inducidas por una norma, ¿no? Entonces, si aquí estuvieran los espacios métricos,
aquí van a estar los espacios normados y la contención es propia, ¿no? Por ejemplo, aquí el espacio S con su distancia, como le decimos acá arriba, este es un espacio métrico que su distancia no está inducida por una norma, entonces por eso está fuera. Entonces, pues, sí podemos distinguir, o sea, la distinción es fuerte entre espacios métricos y espacios normados. Bueno, entonces, la siguiente clase continuamos con espacios con producto puntos y vemos qué propiedades tienen y vemos ya la definición de qué quiere decir un espacio métrico que una sucesión converja. Básicamente es algo que ya saben, nada más lo vamos a volver a escribir, pero en términos de espacios métricos. Bueno, entonces nos vemos en el otro video.